Bueno, bienvenidos y bienvenidas a La Pregunta por el Ser, episodio 2, la Edad Moderna. Y como les adelanté en el video anterior, lo que vamos a estar viendo de la Edad Moderna son básicamente dos autores. Vamos a comenzar en este video con René Descartes y vamos a terminar en el video siguiente con Immanuel Kant. Como también les había adelantado, Descartes es algo así como el padre de la filosofía moderna, va a articular varios temas que van a ser centrales para la filosofía posterior, pero fundamentalmente Descartes va a ser el fundador de una corriente que se conoce con el nombre de racionalismo, que vamos a ver que tiene que ver mucho con esta discusión entre ontología y epistemología que ya veníamos viendo en el video anterior, donde bueno, vamos a ver que una facultad que va a ser la razón, va a ser la facultad bastante más importante, digamos, en el proceso del conocimiento, algo que ya vimos que también venía arrastrado de la herencia griega en tanto Platón como Aristóteles. Entonces, Descartes va a representar este inicio de la Edad Moderna, donde, bueno, lo importante va a ser la razón, mientras que Kant lo que va a hacer es justamente empezar a criticar, a cuestionar este uso de la razón desde una perspectiva por ahí un poco más científica, si se quiere. O sea, ver, bueno, o sea, hasta dónde y cuáles son los límites y los usos posibles de la razón. Bien, vamos a empezar entonces con Descartes. Para situarnos un poco cronológicamente, tanto Descartes como Kant van a estar dentro de lo que se denomina la Edad Moderna. La Edad Moderna se inicia más o menos en el siglo XV. Hay dos hechos históricos que se vinculan con este inicio de la Edad Moderna, que es bien la caída de Constantinopla en el año 1453 o la llegada de Colón a América en el año 1492. Lo que va a caracterizar los principios y gran parte de la Edad Moderna va a ser lo que se conoce con el nombre de la Revolución Científica, que van a ser, bueno, estos también primeros esbozos sobre lo que posteriormente va a ser el método y la forma y la episteme científica que nosotros vamos a conocer. Esta revolución científica va a sentar entonces las bases de este conocimiento científico que va a funcionar, y esto es lo importante, como una fundamentación de la realidad. ¿Sí? Habíamos visto cómo la filosofía, sobre todo la ontología y la metafísica, siempre están actuando desde este lugar como último, ¿no? Como explicación o justificación última de los elementos que van a componer la realidad. Podemos realmente pensar que la revolución científica fue una revolución porque justamente implicó dejar de lado muchas de las maneras de concebir el mundo y el universo heredadas de la Edad Media y se empiezan a aplicar otros métodos, sobre todo la experimentación, la observación y el método hipotético deductivo. La revolución científica entonces se sitúa cronológicamente aproximadamente entre los años 1543, que es cuando se publica la obra de Copérnico, y dura más o menos hasta 1687 con la publicación de las obras de Isaac Newton. Bueno, tanto Copérnico como Newton van a ser científicos que van a estar trabajando fundamentalmente en las disciplinas de la astronomía, de la física, y bueno, son en esos rubros donde se producen, digamos, los avances más deslumbrantes de esta revolución científica. Sobre todo la astronomía, ¿no? Porque bueno, preguntarse un poco por lo que sucede más allá de nuestro planeta, habíamos visto que para Platón era el mundo de las ideas, no lo habíamos visto, pero se lo menciono ahora, para Aristóteles, el mundo tal cual lo describimos en el video anterior, es el funcionamiento del mundo sublunar, o sea, en nuestro mundo. Hay un mundo que es el mundo supralunar, que es el mundo de las esferas celestes, que también tiene un funcionamiento determinado. ¿Sí? Y un poco también todo este tema de la astronomía de Ptolomeo y sobre todo muchos dogmas de la religión cristiana católica que, bueno, en la Edad Media se consolidaron como la ortodoxia en el mundo. Piensen que el siglo XVII también es el siglo de la Inquisición. Entonces todos estos primeros científicos que intentaron dar una explicación alternativa al funcionamiento del mundo, siglo XVI y XVII, bueno, corrían el riesgo severo de terminar en la hoguera, como muchos de ellos lamentablemente así sucedió. Pero bueno, lo importante de la astronomía en tanto disciplina científica que se consolida en este momento es que va a cambiar la imagen de cómo funciona el mundo. ¿Sí? Se van a tirar abajo todas estas
observaciones que en realidad eran criterios de autoridad que no tenían una base experimental sobre la cual asentarse. Entonces, obviamente, cuando uno entra a cambiar o a pensar de manera distinta cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, eso también va a llevar a preguntarse o plantearse por cuál es el rol del ser humano, cuál es el rol de la sociedad y cuál es sobre todo las diferentes jerarquías y ámbitos en las cuales los conocimientos se aplican. Porque bueno, nuevamente estamos en la época de la Inquisición, entonces bueno, decir algo en contra de la Iglesia podía ser bastante peligroso. De hecho, bueno, saben todas las anécdotas de Copérnico, que lo llamaron y se desdijo y tuvo que decir que en realidad no se movía, pero que sí se movía. Bueno, una serie de cuestiones. Tienen el texto de Reale y Antiseri, que se llama, no me acuerdo el título, pero bueno, lo tiene en la bibliografía, lo tiene subido como bibliografía optativa, donde está bastante bien desarrollado este tema si les interesa profundizar. Bueno, entonces le decía que esto también va a producir ciertos choques sobre, bueno, cuáles son los diferentes ámbitos en los cuales se van a aplicar cada tipo de conocimiento y sobre todo entre este conocimiento científico emergente y el conocimiento religioso. Y bueno, a lo largo de estos años de la revolución científica, finalmente la ciencia va a ganar la pulseada, entonces se va a erigir como la manera privilegiada de explicar el mundo, sobre todo el mundo de la naturaleza, y también va a ser el momento en el cual se va a consolidar el método científico, que sobre todo va a ser un método experimental. ¿Sí? Los autores, estos Reale y Antiseri que yo les menciono, también hablan de la importancia de método experimental no solamente como algo que se puede comprobar, sino como algo que se puede replicar. Entonces también una de las cosas que ocurre en este momento tiene que ver con la socialización de la ciencia. Pensar que el criterio de verdad de la ciencia es un criterio consensuado entre una comunidad científica. Entonces, digamos, si lo leemos en términos de la teoría de campos de Bourdieu, podemos decir que, bueno, que a la medida en que se empieza a crear un nuevo campo, que es el campo científico, ese campo tiene asociado un método, tiene asociado unas reglas, que bueno, que cualquiera que quiera ingresar al campo tiene que saber manejarlas porque son las que determinan el capital simbólico. Entonces bueno, es en este contexto de la revolución científica donde nosotros vamos a situar la obra del filósofo que nos toca en este video, que es René Descartes. Bien, Descartes nace en el año 1596 y muere en el año 1650. Fíjense que está casi en el pico de lo que es la revolución científica y obviamente su método filosófico va a tomar mucho de este método científico. Por eso este es uno de los puntos en los cuales a Descartes se lo considera como el padre de la filosofía moderna, porque la preocupación de Descartes fundamental y de base, y lo primero que va a tratar de explicitar es su método, su metodología, cómo él va a llegar a las cosas que propone llegar. Y para ello, obviamente, va a usar un tipo de conocimiento que en su momento es el más certero, el más indubitable, que es el conocimiento matemático. Descartes era muy bueno también en geometría, ¿sí? De hecho los ejes cartesianos XY que usamos nosotros los inventó él, tiene todos trabajó mucho el tema de la óptica, sabía mucho de física, entonces bueno, en realidad digamos toda la parte más ontológica o metafísica de Descartes también se encontraba apoyada por un conocimiento más científico aplicado en el sentido que lo entendemos nosotros ahora. Entonces bueno, el conocimiento matemático, fundamentalmente la geometría, va a ser el modelo de conocimiento que Descartes va a querer imponer en la filosofía. Y un poco también siguiendo el esquema aristotélico, ¿no? Esta idea de que va a haber primeros principios que van a ser totalmente claros y indubitables, y a partir de establecer esas raíces, esas bases del conocimiento, podemos ir avanzando hacia los demás conocimientos, ¿sí? Por derivación o por derivación lógica, que es un poco lo mismo que nos proponía Aristóteles, ¿sí? Entonces, si uno puede sentar la base sólida del conocimiento, después una vez que esa base es incuestionable, ya a partir de diferentes mecanismos similares a las matemáticas, uno puede ir derivando lógicamente el resto de los elementos del sistema. Entonces, digamos, lo más importante en este método cartesiano, que vamos a ver que es uno de los aportes más choqueantes y más fuertes de las meditaciones metafísicas, que es la obra que vamos a estar discutiendo hace un rato, es justamente
esta idea de establecer un criterio de verdad. O sea, yo para poder realmente avanzar científicamente en cualquier campo del conocimiento, incluida la filosofía, primero debo encontrar o debo establecer una verdad de la cual no pueda dudar, una verdad indubitable, y a partir de esa verdad, después, como les decía, a modo de derivaciones matemáticas y lógicas, puedo ir derivando el resto del sistema de conocimiento. Como le decía también al principio, sigue estando presente en el pensamiento cartesiano esta relación entre la ontología y la epistemología. O sea, estas verdades certeras, evidentes, estos principios que nos van a permitir avanzar en el sistema del conocimiento, se van a conocer por la razón. ¿Sí? O sea, va a haber también una facultad que va a ser la razón, que va a ser la que nos va a permitir conocer estos primeros principios. Fíjense qué interesante, porque Descartes, una de las cosas que él mismo plantea es que está construyendo un sistema totalmente de cero, que está creando algo totalmente nuevo, y ya estamos encontrando un montón de elementos que tienen que ver fundamentalmente con el aristotelismo, porque de hecho Descartes fue educado en una universidad jesuita bajo, digamos, los principios de la lógica aristotélica. Entonces sigue arrastrando un poco esta ontología aristotélica en la cual existen leyes, primeras causas, como decía Aristóteles, que una vez conocidas permiten derivar el resto. El tema de la razón como facultad también es algo que va a heredar de los griegos. O sea, vamos a ver que también va a tener un tratamiento sobre el tema de los sentidos, pero ya se va a establecer como que la razón es el instrumento que nos permite conocer. Y lo que va a proponer Descartes justamente es un método que reglamente el buen uso de la razón. Y todos los seres humanos, en tantos seres humanos, somos capaces de conocer. ¿Sí? Acá es un poco más abierto el acceso que lo que ocurría en la Edad Media claramente, y también en lo que es la filosofía griega. O sea, acá cualquiera que pueda seguir el método propuesto por Descartes podría llegar al mismo conocimiento que él arriba. Por eso, digamos, hay en el fondo también de esta filosofía cartesiana una base experimental muy grande. O sea, cuando uno lee las meditaciones metafísicas, como que Descartes le está contando su experiencia personal, y son experiencias que, si ustedes quieren, podrían repetir tranquilamente en sus hogares. Es decir, bueno, me voy a sentar a pensar hasta que encuentre una certeza absoluta, y a partir de ahí arranco mi sistema. Otra cosa importante, que también es algo que va a tomar de la filosofía aristotélica sobre todo, es esta idea de que existe una unidad en el conocimiento. O sea, hay una metáfora que él usa, es la metáfora del árbol, ¿sí? Como que va a haber unas raíces, va a haber un tronco y va a haber unas ramas, que son las diversas ciencias, y esa metáfora del árbol también nos está marcando una jerarquía en esas ciencias. O sea, la metafísica, la ontología, tiene que ser la raíz del conocimiento. O sea, todo el conocimiento, la base, pasa por la metafísica, por la ontología, ¿sí? También otro legado aristotélico. La física va a ser el tronco. Recuerden que también les había mencionado que Descartes tiene tratados de óptica y de cuestiones físicas, entonces siempre jugaba con la metafísica y la física, y las demás ciencias como la medicina, la física, la mecánica, van a ser la física aplicada, digamos, para diferenciarlo de la física troncal, van a ser como estas ramas del árbol. Entonces, digamos, el buen uso y el orden de la razón nos permite hacer toda esta progresión de las raíces metafísicas hasta la aplicación en las ciencias aplicadas concretas. Y también Descartes lo que nos va a proponer es una forma de reconocer estas verdades evidentes, y él las va a llamar ideas claras y distintas. Cuando yo tengo una idea clara y distinta, es una idea que es absolutamente indubitable, de la cual yo no puedo dudar. Otro elemento muy interesante de la filosofía cartesiana, que bueno, que siempre estamos en el ámbito de las polémicas también en filosofía, ¿no? O sea, hay gente que dice que en realidad Descartes era un escéptico, y lo único que quería escribir era la primera meditación, que bueno, que es la que tienen ustedes en la bibliografía obligatoria, que es donde él establece la duda, que es una duda hiperbólica. Él va a dudar absolutamente de todo. O sea, que en realidad Descartes era un escéptico que solamente quería escribir la primera meditación,
pero bueno, tuvo que escribir el resto para que no lo prendan fuego en la hoguera de la Iglesia Católica, porque van a ver que al final el sistema cartesiano se va a encontrar Dios. Dios es el que también en cierta medida va a garantizar que el conocimiento que yo obtengo por medio de la razón es un conocimiento verdadero y no me estoy engañando. Del escepticismo, lo que va a tomar también Descartes es este tema de la duda. ¿Sí? Los escépticos, una corriente filosófica que surge en la época helenística, la que no llegamos a ver en el video anterior, pero básicamente lo que hacían los escépticos era poner todas las proposiciones que ellos consideraban posibles, las ponían en duda. O sea, trabajaban con una afirmación y una negación, y si no podían decidir por alguna de las dos, o sea, si dudaban entre una cosa verdadera o falsa, lo que hacían era suspender el juicio. ¿Sí? Suspender el juicio significa, si yo no sé si esta cosa es blanca o es negra, directamente no voy a hablar sobre esa cosa. No puedo decir ni una cosa ni la otra, pasamos a otro tema siguiente. ¿Sí? La suspensión del juicio. Eso es una herramienta metodológica del escepticismo que Descartes va a retomar y va a aplicar para construir su método. Es interesante porque si uno lee la primera meditación, nada más como les decía, al final de la primera meditación decimos, bueno, listo muchachos, ya está, cerramos el kiosco, acá no se puede conocer nada. Y en la segunda, cuando rescata el cogito, que vamos a ver en un rato, es donde bueno, empieza a construir su sistema. Pero bueno, la duda escéptica le permite a Descartes descartar, para la redundancia, todos los conocimientos sobre los cuales él va a dudar. Entonces, aplicando esta duda sistemática a todos los conocimientos y las diferentes facultades humanas, va a llegar a que la única certeza que tiene será a proveer la razón, porque va a ser la única idea clara y distinta e indudable que va a tener. Entonces, a partir de encontrar esa primera certeza, es que va a poder avanzar con su sistema. Bien, esto es un pequeño cuadrito donde tenemos un resumen de las 6 meditaciones metafísicas de Descartes. Yo lo que les subí a la bibliografía en realidad son las obras completas de Descartes, que están editadas por Gredos, que es una editorial española muy buena en lo que son traducciones filosóficas. Es una obra corta, se lee fácil, si leyeron Aristóteles les va a parecer que les está contando un cuentito en Descartes, así que bueno, yo les recomiendo como una de estas obras, digamos, fundantes del pensamiento y la episteme occidental. Está bueno que le peguen una leída, son cortitas, son claras, y bueno, y ahí van a ver un poco, entender un poco cómo es este tema del pensamiento cartesiano y van a ver que Descartes en el fondo no es el monstruo que nos pintan los arqueólogos como Thomas, que bueno, un poco él tiene la culpa de todas las divisiones dualistas y dualidades perversas del pensamiento moderno. Era un pobre tipo que hacía lo que podía con lo que tenía. Pero bueno, las meditaciones metafísicas entonces son 6. La primera tiene que ver con esto que les comentaba hace un rato, de poner en duda todos los conocimientos, hacer una especie de revisión de los conocimientos, una duda extrema, una duda hiperbólica, sobre todo en el ámbito de los sentidos. ¿Sí? En un momento también vamos a ver que va a poner en duda la razón, pero bueno, la razón va a escapar, por suerte, a la duda que lo va a plantear, entonces ya se va a ir perfilando en la primera meditación como una de las posibles vías de acceso al conocimiento. Lo que va a hacer entonces es como revisar estas facultades y ver cuáles me pueden generar conocimientos que producen ideas claras y distintas. La segunda meditación es donde él va a encontrar su primera certeza, que es el famoso cogito, el que pienso, por lo tanto existo. Sí, va a ser la primera evidencia, de la cual va a ser totalmente indudable, porque no puede dudar que si está pensando es porque existe. Entonces, lo que se revela en el acto de pensar es justamente que uno existe. Uno no puede no estar pensando si no existiese. Y a continuación, que esto lo vamos a ampliar, vamos a estar trabajando sobre la primera y la segunda meditación en lo que resta este video. A continuación nos va a hacer una distinción bastante cuestionada, bastante criticada, sobre, bueno, si yo existo porque pienso, significa que mi esencia, mi definición, es ser algo que piensa. Que este es un salto bastante poco avalado, digamos, por la evidencia lógica. Y por otro lado, decir, bueno, está bien, si yo soy una cosa que piensa, soy una res cogitans, ¿qué propiedad esencial va a tener el resto del universo? Y bueno, básicamente son cosas que no piensan, o sea que ocupan un lugar en el espacio.
¿sí? La res extensa. Entonces ahí vamos a tener esta primera presentación del famoso dualismo cartesiano. O sea, la ontología cartesiana, para ya empezar a decirlo de manera un poco más técnica, es una ontología dualista, donde por un lado vamos a tener una sustancia que va a ser la res cogitans, ¿sí? La cosa que piensa, y por otro lado la res extensa, que va a ser las demás cosas que su única propiedad es ocupar lugar en el espacio y que la razón puede conocer a través de sus propiedades matemáticas, ¿sí? Sobre todo con la geometría. Estamos hablando de espacio, estamos hablando de geometría. La tercera meditación es muy interesante, si bien no se las puse como obligatoria en la selección que hicimos, yo se las recomiendo que lo lean porque es como que termina de cerrar y es donde él mete a Dios en el sistema, porque bueno, va a haber una prueba, el famoso argumento ontológico sobre la existencia de Dios, porque Dios va a ser el que me va a garantizar que yo, ese conocimiento que obtengo por medio de la razón, va a ser un conocimiento verdadero, ¿sí? Porque Dios es suma bondad, Dios no me va a engañar, entonces aquellas cosas que yo creo que son claras y distintas, tengo la garantía divina porque la razón es una especie de marca que me dejó el creador cuando me hizo, de que esas cosas que yo percibo como claras y distintas realmente lo son así. Entonces Dios va a garantizar, fíjense qué interesante, cómo le da vuelta al sistema, cómo está buscando certezas, cómo está buscando cosas desde la experimentación, desde lo empírico, pero termina apoyándose en Dios como garante que la relación de correspondencia entre lo que yo pienso y lo que es la realidad va a ser correcta. Entonces Dios garantiza que el conocimiento que yo obtengo por la razón va a ser un conocimiento verdadero. ¿Sí? Interesante. Bueno, pero piensen nuevamente en el contexto que si decía otra cosa posiblemente lo terminan aprendiendo fuego el muchacho. Bien, la meditación cuarta tiene que ver con el error, porque bueno, también dice Descartes, bueno, está todo bien, o sea, yo uso la razón para conocer, pero la realidad es que todo el mundo en algún punto se termina equivocando. Entonces, bueno, ¿dónde proviene el error? ¿De dónde surge el error? ¿Cómo puedo yo equivocarme? Entonces, obviamente, lo primero que va a decir es que, bueno, el error no depende de Dios, no es Dios el que me está engañando para que yo me equivoque, sino que depende de que nuestro entendimiento, o sea, nuestra razón, es limitada, mientras que la voluntad de conocer es ilimitada. Entonces, en este juego entre el entendimiento limitado y la voluntad ilimitada, es que a veces nos excedemos de lo que podemos llegar a conocer y ahí es donde nosotros cometemos un error, ¿sí? Cuando abrimos juicios sobre algo que no se conoce. ¿Sí? Recuerden que lo que hacían los escépticos, que seguramente vivían mucho más tranquilos que nosotros, era cuando encontraban una contradicción entre dos proposiciones, suspendían el juicio. Entonces, bueno, un poco de decir, bueno, si mi entendimiento es limitado y quiero aplicarlo a cosas porque mi voluntad es ilimitada, las cuales no puedo conocer, digamos, ahí la estoy pifiando un poco. Que vamos a ver un poco, ese va a ser también el argumento central de la crítica de la razón pura de Kant, o sea, ver de qué manera se aplica la razón a ciertos objetos y si eso corresponde o no para construir conocimiento. La meditación quinta nuevamente va a recurrir a Dios, ¿sí? Por si quedaba alguna duda, y bueno, va a hacer un argumento para justificar lógicamente la existencia de Dios, ¿sí? Que eso es algo muy común, sobre todo en la filosofía medieval. Hay varios de estos argumentos que se llaman argumentos ontológicos, en los cuales hay una derivación lógica a partir de premisas que llevan a la conclusión de que Dios existe, ¿sí? Y que la esencia de Dios es igual a su existencia. Por el solo hecho de existir, ya Dios está cumpliendo su esencia. Recuerden esto, que les resuene un poco en la cabeza esta idea de esencia y existencia, porque la vamos a volver a retomar más adelante cuando charlemos sobre Heidegger. Bueno, y finalmente, la sexta meditación, que en realidad es un poco la más floja, porque acá, bueno, a Descartes le pasa un poco lo mismo que le pasó a Platón cuando habla del mundo sensible y del mundo inteligible. O sea, una vez que Descartes separó la res extensa de la res cogitans, la quiere volver a unir y la verdad que hace agua por todos lados, ¿sí? Es como que los argumentos de la sexta meditación, perdón, son bastante débiles, como que puede ser, es probable. Y acá uno de los grandes problemas que tiene Descartes es justamente que la cosa que piensa, la sustancia que piensa,
es la mente, el alma, ¿sí? No el cuerpo. El cuerpo en realidad es parte de la res extensa, es parte de otra cosa. Entonces los seres humanos somos como seres ya duales porque estamos formados por dos esencias. La esencia real, posta, que es el pensamiento, y el cuerpo, que es algo que lleva el pensamiento. Entonces, en la sexta meditación hay todos unos malabarismos que hace Descartes para tratar de explicar cómo corno nosotros somos pensamiento, pero él somos cuerpo. Hay todo un laburo, dice como que la glándula pineal, que está como en la base del cráneo, es el asentamiento del alma. Bueno, toda una cosa muy loca, como para de alguna manera poder volver a unir esas cosas que separó en la segunda meditación. Así que bueno, ahora lo que nos queda, vamos a hacer un breve pasaje por las primeras dos meditaciones. Y bueno, esto espero que les sirva como aliciente para que las lean, porque como les digo, es una lectura bastante simple y amena. Bien, entonces, primera meditación, ¿sí? Me estoy dando cuenta a medida que estoy hablando y en el video anterior que con la pantalla estoy tapando cosas del Power, pero bueno, escúchenme y listo. Si quieren después les subimos el Power solo, si quieren tener material para chusquear. Bueno, entonces, la primera meditación va a ser la meditación en la cual Descartes va a hacer una destrucción de todos los principios sobre los que se asientan las opiniones de la tradición filosófica hasta el momento, ¿sí? Un montón. Cuando hablamos de destrucción, tiene que ver con... Es un concepto muy nietzscheano, el concepto de destrucción, el concepto de Nietzsche, hablar de destrucción. Después Foucault lo va a reconvertir en la idea de genealogía. Tiene que ver cómo hacer la historia de, pero siempre de una perspectiva crítica. Entonces la destrucción de los principios sería como, bueno, decir, la filosofía anterior dijo esto y bueno, esto no funciona por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Entonces decir, bueno, todos estos principios en los cuales descansaba la filosofía anterior, en realidad son falsos. Esa sería la idea de hacer una destrucción de los principios. Vamos a ver cómo Heidegger en su momento también va a hacer una destrucción de la ontología. Va a refundar la ontología a partir de principios nuevos. Pero para eso primero va a cuestionar los principios de la tradición. ¿Cómo va a ser para destruir estos principios? Bueno, a través de la duda extrema. Va a decir, bueno, todas las cosas que nosotros damos por cierto, lo que vamos a hacer en esta primera meditación justamente es dudar de ellas. ¿sí? Y al dudar, digamos, como método, lo que vamos haciendo es eso, decir, bueno, yo propongo esta cosa. Ahora, esto que propuso la tradición, ¿lo dudo o es claro y distinto? No, dudo. Bueno, si dudo, pum, listo, fuera, afuera. Entonces, van a ir viendo que en la primera meditación va a ir yendo como paso por paso a través de diferentes facultades, sobre todo de información de los sentidos en particular, y va a decir, bueno, yo dudo de la información que me dan los sentidos. Entonces, si dudo, significa que no es un conocimiento claro y distinto. Y sobre los sentidos no puedo entonces erigir mi sistema. Nuevamente tenemos acá el eco de la caverna platónica. ¿sí? Nuevamente Descartes, como dice una filósofa contemporánea, le hace trampa al solitario porque si bien pretende construir un sistema totalmente novedoso, siempre se le están colando principios de la tradición filosófica. Y sí, es obvio que va a ocurrir eso. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a atacar Descartes son los sentidos. Va a empezar a dudar de los sentidos y los va a ir haciendo de lado a medida que va avanzando. ¿sí? Entonces, la idea es que a partir de esta duda lo que va a ir estableciendo son diferentes argumentos para arribar a un sistema basado en certezas indubitables. O sea, cuando él encuentra una certeza, ahí va a frenar y ahí va a empezar a construir un sistema. Entonces, hay como varias facultades que reconoce Descartes. ¿sí? Fíjense que esto también es interesante porque vamos a ver que en Kant va a pasar algo parecido. En realidad del esquema de la sensibilidad y la razón o el entendimiento o el nous a la pistis, a la icasía, a la diana y el nous, digamos, en la edad moderna se van a complejizar un poco las facultades, se van a agregar más, se van a mezclar algunas otras que van a entrar en el medio, van a cumplir diferentes funciones. Descartes va a reconocer que tenemos 4 facultades. Primero la sensibilidad, ¿sí? que tiene que ver con justamente el conocimiento que se nos da a los sentidos.
Después la memoria, ¿sí? Que la memoria implica traer recuerdos que surgen de la sensibilidad. La imaginación, que es justamente esta facultad de fantasear con cosas que no son reales. Y finalmente la razón, ¿sí? Que como venimos adelantando, obviamente va a ser la facultad que va a permitir el conocimiento. Entonces, en la primera meditación en particular lo que va a hacer es apuntar contra los sentidos y va a tener dos argumentos en contra de los sentidos fuertes. El primero es el que se conoce con el nombre de el argumento de la ilusión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los sentidos a veces nos engañan. No sé, yo estoy caminando por un lugar, veo una torre y esa torre parece que está más cerca de lo que está, o si está más lejos parece más chica. Bueno, todas estas cuestiones que también son un tema platónico de que los sentidos son relativos. Hay un ejemplo que da que es como muy gráfico, que cuando yo meto un remo en el agua y lo miro, digamos, a través del agua, parece que ese remo estuviera partido. Y entonces hay, digamos, varios casos, varios ejemplos que él va a estar presentando en la primera meditación, donde los sentidos me engañan. Entonces, como yo dudo de todo, voy a decir, bueno, pero si los sentidos me engañaron algunas veces, me pueden estar engañando siempre, ¿sí? Por lo tanto, no puedo confiar en los sentidos. Descartes dice, bueno, a ver, si yo no puedo confiar en los sentidos, directamente no puedo vivir. O sea, no puedo salir en la puerta de mi casa porque no confío en todo lo que veo, me vuelvo loco a los 2 minutos. Entonces va a decir, bueno, vamos a establecer entonces que existen situaciones en que las informaciones de los sentidos no son certeras, pero otras en las que sí. O sea, hay situaciones perceptuales favorables en las cuales los sentidos me engañan, pero hay otras que no. Entonces, bueno, digamos, si bien, porque lo que decía hace un rato, si no puedo confiar en los sentidos, o sea, nada de lo que estoy viendo existe, o sea, vivo en un mundo de fantasía. Entonces dice, bueno, hay situaciones en las cuales los sentidos no me engañan, pero ya al estar dudando de los sentidos, no son una fuente viable del conocimiento, para empezar a elegir ese sistema que Descartes está buscando. Y el segundo argumento es el que se llama el argumento del sueño, que es muy gracioso, que dice, bueno, supongamos que yo no voy a dudar de la información de los sentidos. Supongamos que yo creo que lo que los sentidos me dicen es verdadero. Pero yo no puedo saber si estoy despierto o estoy soñando. Porque cuando uno sueña, muchas veces, tiene estos sueños reales, estos sueños vívidos, en los cuales uno no puede distinguir entre la fantasía y la realidad. Entonces, si yo acepto que los sentidos no me engañan, pero no puedo saber si estoy despierto o estoy dormido, tengo que suspender el juicio, ¿sí? Entonces no puedo tomar una postura con respecto a este conocimiento de los sentidos. Pero lo que va a decir, y acá es donde va a abrir la puerta a lo que le interesa, que es el conocimiento de la razón, es decir, bueno, aunque yo esté despierto o esté dormido, 2 más 2 son 4. Entonces va a haber ciertos elementos de el sueño que van a ser invariables tanto en el sueño como en la vigilia. Y esa es una primera puerta hacia que hay un conocimiento distinto de los sentidos, que no importa si estoy despierto o estoy soñando, va a ser siempre verdadero. Fíjense cómo acá vemos este tema de cómo cancelo la duda. O sea, yo no sé si los sentidos me engañan o los sentidos no me engañan. Bueno, si los sentidos me engañan, ya está, listo, cerramos la puerta, suspendemos el juicio. Ahora, yo puedo aceptar que en algunas ocasiones los sentidos no me engañan. Listo, buenísimo, agarramos los sentidos. Pero yo no sé si cuando esos sentidos no me engañan, estoy despierto o estoy dormido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que suspender el juicio con respecto a la validez de los sentidos. Porque si los acepto, no sé si estoy despierto o dormido. A su vez, hay ciertos elementos dentro del estado de sueño, como la matemática, como la aritmética, que van a ser verdaderos, esté soñando o esté despierto. Entonces ahí ya tenemos un camino para encontrar un tipo de conocimiento que empieza a escapar de esa duda hiperbólica. Bien. Entonces, con este argumento del sueño en el cual Descartes identifica ciertos elementos de la razón que persisten, que yo puedo conocer tanto esté despierto o esté dormido, va a
arrancar la segunda meditación, ¿sí? Y en la segunda meditación es que va a encontrar su primer certeza, ¿sí? El cogito ergo sum, ¿sí? Pienso, por lo tanto soy. Entonces, si yo estoy pensando, es porque existo. O sea, si yo no existo, no puedo no pensar. Entonces, ese acto de pensar, que yo me autorreconozco en ese acto de pensar, ese autorreconocimiento implica mi existencia. Entonces, si pienso, es porque existo. Esto es interesante porque en realidad esta certeza que tiene Descartes de que porque piensa existe es como una revelación que tiene. O sea, acá no hay una transición ni hay una deducción lógica entre el pienso y existo. Es inmediata. Es una captación intuitiva e inmediata. O sea, estoy pensando, existo entonces. Y no puedo dudar de eso. Porque no hay un argumento, no hay una deducción lógica en la cual yo me puedo haber equivocado. Es intuitivo, es inmediata. Estoy pensando, existo. Y evidentemente, si alguien piensa, necesita alguien que porte, que cargue con ese pensamiento. Entonces el pensamiento y la existencia son dos cosas que se dan de manera simultánea. ¿Sí? No es una deducción, no es una cuenta, no es una deducción lógica, es algo completamente inmediato. Y esto nos está hablando de varias cosas que van a ser bastante importantes también en la filosofía posterior. Porque ese espacio de interioridad en el cual yo me hallo como pensando y a la vez en ese pensamiento se me devela mi existencia, es lo que posteriormente se va a conformar como la conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a hacer este recorrido un poco. Primero es la primera persona. Descartes está contando una historia. O sea, él dice, bueno, yo me fui a la casa de mi amigo, a un lugar en medio del invierno, me llevé leña, me llevé comida, cerré la puerta, prendí el fueguito y bueno, hasta que no encuentre la certeza no me voy. O sea, me distraje, salí del mundo, no quería hacer más nada, quería concentrarme con esto. Y ese relato que nos va haciendo Descartes de su experiencia, cómo él llega, cómo él arriba a ese cogito, en realidad es lo que le decía hace un rato, cualquiera de nosotros también lo puede llegar a hacer. Entonces, el pensamiento no revela cualquier existencia, revela la existencia de un yo y una conciencia de ese yo que está pensando. ¿Sí? Eso vamos a verlo también en el video que viene con el tema de Kant. O sea, cada vez que yo pienso, detrás de ese pensamiento está el yo. Porque siempre el pienso, por lo tanto soy, o pienso, por lo tanto existo, tranquilamente lo podemos reformular en términos de yo pienso, por lo tanto existo. Yo soy, yo pienso, por lo tanto soy. Entonces el yo, la conciencia, como algo individual, siempre viene de la mano de esta certeza del pensamiento. ¿Sí? Un elemento importante, de todas maneras, en la filosofía cartesiana es que, bueno, es algo que puede realizar todo el mundo. O sea, acá no hay una exclusividad del conocimiento, como vemos en el caso de Platón, por ejemplo. ¿Sí? Cualquiera que pueda dirigir su razón de manera adecuada y correcta, tranquilamente puede llegar a la misma conclusión de Descartes. Entonces acá es este salto extraño que yo les comentaba que hace, que dice, bueno, yo pienso, existo, bueno, ¿qué soy? Soy una cosa que piensa. Y acá es donde empieza un poco el lío, digamos, porque bueno, no es lo mismo que el cogito, decir, bueno, yo pienso, por lo tanto existo. Está bien, pero yo puedo pensar, existir, y no por eso ser solamente una cosa que piensa. No es una conclusión necesaria del pienso, por lo tanto existo, soy una cosa que piensa. ¿Sí? Pero bueno, acá, como les decía, es el fundamento, la fundación de esta ontología dualista cartesiana. Él se reconoce como una cosa que piensa a partir de su primer certeza y entonces va a decir, bueno, si yo soy una cosa que piensa, el resto van a ser cosas que ocupan un lugar en el espacio, como decíamos también, incluido el cuerpo. Y fíjense que esto establece también una relación de dominación, de violencia epistémica, que es también otro de los conceptos que vamos a estar hablando bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si mi esencia es ser una sustancia que piensa, una cosa que piensa, a través de mi razón, de mi conocimiento, yo puedo conocer a todo lo demás. ¿Sí? Hay una actividad con respecto a esa conciencia, a ese yo, que depende de una pasividad del resto de las cosas.
¿sí? Fíjense cómo esto también empieza a encuadrar un poco en esta ideología del colonialismo y cómo la ciencia siempre está de la mano del colonialismo. Estamos en el siglo XVII, ya están en América, ya mataron mucha gente en América. Entonces, bueno, siempre el racionalismo termina siendo una herramienta de colonialismo. ¿Por qué? Porque justamente no todos, y acá es donde le hacen un poco de trampa al pobre Descartes, digamos, fíjense que muchos de los primeros debates cuando llegan los europeos a América tienen que ver con esto, con quiénes eran estos tipos y si eran personas racionales igual que nosotros. Entonces, bueno, esta relación va a establecer también una relación de dominación, una relación de algo activo versus algo que va a ser pasivo. Y bueno, para terminar, un poco para cerrar esta idea de la ontología cartesiana, esta breve introducción y recorrida que hicimos, bueno, vimos que la ontología cartesiana, si la tenemos que describir, podemos decir que es una ontología dualista, ¿sí? Entre una cosa que piensa y otra cosa que ocupa un lugar en el espacio, pero que va a ser una división ontológica que va a marcar, digamos, todo el rumbo de la episteme occidental. O sea, nosotros pensar en naturaleza, cultura, mente, cuerpo, todas estas dualidades que nos cruzan a nosotros, en tanto científicos y científicas, y en tanto, bueno, en el caso nuestro arqueólogos que trabajamos con cultura material, están cruzadas por estas divisiones cartesianas, en lo que es naturaleza, entre lo que es cultura, lo que es sujeto y lo que es objeto. ¿Sí? Esto lo vamos a retomar también cuando veamos a Heidegger, este tema del sujeto y el objeto. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos todos estos dualismos que instaura esta división cartesiana entre la cosa que piensa y la cosa que ocupa lugar en el espacio. Por otro lado tenemos este invento, si se quiere, cartesiano, que es la conciencia, es el yo, como el lugar de la interioridad, ¿sí? Como ese lugar en el cual yo me defino como sustancia. Fíjense que esto luego va a ser agarrado por el psicoanálisis y justamente la conciencia va a ser lo que va a definir al yo, o sea, ¿qué es una persona? Una persona es la sumatoria de las experiencias que estructuran la conciencia de alguna manera. Nuevamente vemos que este enfoque racionalista, la facultad que me va a permitir conocer va a ser el pensamiento, la razón, trabajada o pensada desde una óptica completamente matemática. Y bueno, nuevamente este tema del dualismo con la división entre el sujeto, que es activo, que es capaz de conocer, y el sujeto, que es pasivo, que es conocido por el sujeto. ¿Sí? Esto lleva, como les decía, a mente, cuerpo, conciencia, mundo, naturaleza, cultura. Una serie de dualidades que la filosofía posterior a Descartes luchó mucho por tratar de tirar abajo. Otro punto importante es la preocupación de Descartes por esta rigurosidad metodológica. ¿Sí? Nuevamente vemos este tema que cruzamos en el platonismo y el aristotelismo de las relaciones entre la ontología y la epistemología. ¿Sí? Entonces, para conocer lo que es necesario tener una facultad que me permita acceder a esas propiedades del ser. Y finalmente, también lo que viene de la época griega, que es, digamos, esa ontología dualista no solamente implica una división, sino que, bueno, como toda buena división, también implica una jerarquía. Entonces, la razón va a estar en la cima de la jerarquía ontológica, con la cosa que piensa, y a través del método es que esta razón puede conocer la realidad. Bueno, eso fue todo. Este video fue un poco más corto que el anterior, por suerte. Así que bueno, cerramos episodio 2, la ontología cartesiana, y nos vemos en el próximo video, que va a ser el episodio 3, que vamos a hablar de Kant. Bueno, muchas gracias, como siempre.